Bueno, pues se acabó prácticamente, concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. En Cámara de Diputados ya bajaron la cortina. En el Senado todavía no, pero parece que ya lo harán dentro de muy poco. ¿Qué pendientes quedan? ¿Qué avances hay? ¿Dónde están los retos? Porque además el calendario electoral avanza y ya todo queda contaminado, queda en el proceso electoral, en el marco del proceso electoral de 2024. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Al contrario. Muy buenas noches. Carlos Mota, querido. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Arturo Dama, Arturo. Manuel, Sergio, Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, nosotros veíamos la nota y decíamos, pues sí se dieron un buen agarrón, y tú nos platicabas, decías, yo la sentí tranquila comparada con otras, ¿no? Con otras sesiones. ¿Cómo andan los ánimos? Tú que estás allá adentro, ¿cómo andan los ánimos en la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que fue una sesión larga, cansada, pero digamos con un ambiente moderado. Evidentemente hay puntos de vista diversos que se comparten, que se contraponen y a veces con más énfasis, pero nada fuera de lo normal. ¿No? Y yo creo que un gran avance en muchas cosas. Creo que fue un periodo... el acelerador en estas últimas horas. Mira, sí, pero también la semana pasada se aprobaron reformas importantes. Yo creo que en realidad el periodo fue un periodo productivo. Algo que casi ninguna nota menciona, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, creo que es muy importante. El tema de los consejeros, que lo podemos ver como algo lejano, pero no lo es. Fue hace apenas 3 semanas. Y todas las... Hace meses que hay quien pensaba que no iba a haber manera de que se nombraran 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Así es, y también en una sesión, en un proceso que fue bastante civilizado, bastante transparente, creo yo, y bastante lleno de certezas para todos. Y la semana pasada también un paquete importante de reformas, esta semana también un paquete importante de reformas. Creo que fue un periodo productivo, ¿sí? Un periodo interesante y con reformas que van a ser, van a impactar en un beneficio en las ramas que se modificaron. ¿Cómo lo ves, Carlos? Mira, un poco de todo, ¿no? Sí, yo creo que corre un ciudadano, muchos ciudadanos que no estamos en la posición de Sergio, el gran riesgo de equivocarse, sobre todo por lo que ha ocurrido en las últimas horas en cuanto a este océano de pronto, ¿no? De ajustes administrativos al interior del gobierno que pues fueron atravesados por estas aprobaciones que han generado esta polémica que bien relata Sergio. Pero yo creo que particularmente en este último tramo, pues sí vimos un reordenamiento de parte del Ejecutivo, pues de un tema presupuestal, ¿no? De dónde quiere, en qué cajón que quede tal cosa. Por ejemplo, esto de que se desaparece el CONACYT para crear el CONACYT es una de las cosas más curiosas con H, sí, ¿no? que hemos visto en esta época. Entonces, me parece que hay esa impresión, se imprime al ordenamiento de la Administración Pública Federal, pues un tema presupuestal fuerte en estas últimas horas. A mí me parece que los grandes temas que han sido polémicos, no solo en esta semana, sino desde antes, incluso la Guardia Nacional, ¿no? El tema de la reforma electoral, el famoso Plan B y todo eso, pues siguen siendo el gran debate de esta nación sobre qué queremos al respecto de esas iniciativas que surgen del Ejecutivo para ver si van a pasar o no, y ya sabemos el resultado de ambas. Y estas otras que son efectivamente pues fundamentales, a veces son de más impacto para el ciudadano común y corriente. Lo que sí tenemos ahora pues es este debate de estas horas, como lo tuvimos con el tema de los fideicomisos hace quizá un par de años, de estos cajones de dinero, a dónde van a quedar, y si el gobierno federal está tratando de concentrar una gran cantidad de poder por encima de estos órganos que estaban desconcentrados, y cómo se van reacomodando comunidades administrativas, que en buena medida es lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, concluyo diciendo esta parte, a mí me parece que las formas, por lo menos desde el punto de vista del ciudadano, no necesariamente son las más pulcras, ¿no? Porque de pronto nos enteramos, pues hace pocos días, que venía esta andanada de temas. El Ejecutivo tiene la facultad de proponer esto, los legisladores lo aprueban, y a lo mejor está bien en muchos casos que cambie de un cajón a otro el dinero y las unidades administrativas, pero pareciera ser que el proceso por el cual los ciudadanos nos enteramos, pues no necesariamente fue muy ordenado. Que además está la grilla, ¿no? Que contamina las cosas y las discusiones que se dan en la Cámara de Diputados. Vaya, un debate muy rico, pero que a final de cuentas se empantana
ciertas discusiones. Y mira, yo para empezar a más 3 puntos. Primero, poner el punto sobre la I de algo de lo que dijo Carlos del CONACYT. Desaparece el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se sustituye por el Consejo Nacional, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ciencias y tecnologías. E innovación. Sí, bueno, para eso. Ahora, otro punto. ¿No Todas te gustó, estas sí te gustó eso? a ver cómo opera. Si opera mejor que el CONACYT, pues hombre, qué bueno. Si no, porque bueno, ahí una de las preguntas que se hacen parece ser que se va a apoyar sobre todo, por ejemplo, con becas, que es una de las tareas del CONACYT, a alumnos provenientes de universidades públicas, discriminando a los que vienen de universidades privadas, lo cual no quiere decir que necesariamente tengas todos los recursos para poderte tú pagar un posgrado, una maestría, un doctorado en el extranjero. Habrá que ver cómo opera este nuevo consejo que va a tener, bueno, pues la enorme responsabilidad de la ciencia, la tecnología, las humanidades, la innovación en el país. Luego yo me preguntaría, por ejemplo, todas estas 9 reformas, ¿cómo van a mejorar la vida del ciudadano común y corriente? Porque a ver, ¿tiene sentido modificar las leyes si esas modificaciones se van a traducir en una mejor vida para los ciudadanos? A ver, vamos, la extensión del INSABI, ¿de qué manera mejorará la vida de los ciudadanos en el tema sobre todo de salud? El darle a la Sedena la operación indefinidamente del Tren Maya, pues en qué medida nos va a beneficiar a ti y a mí como ciudadanos comunes y corrientes. Ampliar las facultades de la Sedena para vigilar el espacio aéreo. Podemos hacer una mesa de cada uno de esos temas y nos faltaría. Y habría que ver, digo, no voy a hacerlo todos, pero preguntarnos, ¿no? Y el tercer punto que yo quería comentar es, a ver... El INSABI parece hasta ahora de lo más relevante, ¿no? Bueno, a ver, para el ciudadano común y corriente yo creo que es lo más relevante. Ya si la Sedena o no vigile el espacio aéreo nacional, bueno, pero lo que tiene que ver con mi salud, sí, pues obviamente que sí, ¿no? Sí. El IMSS Bienestar va a poder suplir lo que venía haciendo el INSABI, que no pudo suplir lo que hacía. En teoría ya lo está haciendo, ¿no? Pero que no, y el INSABI que no pudo suplir lo que hacía el Seguro Popular, ¿no? Es algo que fuera, porque de pronto algunos venden el Seguro Popular como si fuera la gran maravilla, y no, sí, también tenía un montón de retos, de pendientes y de asuntos que no funcionaban, ¿no? Entiendo que algunos desde cierta posición política defienden al Seguro Popular como si hubiera sido una gran institución y un gran legado, pero también decía el presidente Lozor, ni era seguro ni era popular. El INSABI se quedó corto y ahora el IMSS Bienestar está siendo pues parte, digamos, de ese tramo que no se alcanzó a cubrir. Decían, a ver, sobre los pendientes y sobre los retos, decías, diputado, lo avalado, pero parece que se queda ahí en el tintero una iniciativa de reforma, por ejemplo, de reforma constitucional del presidente López Obrador en materia electoral. No pudo con el plan A, se aprobó el plan B, que está ahora vapuleado y en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora el propio presidente pone sobre la mesa pues que lo va a volver a intentar. Mira, yo creo que es un tema muy importante y que además es un tema urgente, el tema de definir algunas materias en el ámbito electoral de cara a la elección, al proceso electoral que iniciará a fines de este año. ¿A qué me refiero concretamente? Al tema de las acciones afirmativas y al tema de la paridad. Y ojo, lo digo en sentido positivo, que no hemos tenido un marco normativo que dé certeza a todos de cuáles son las acciones afirmativas, cuáles son los límites o alcances de la paridad para sobre eso transitar, sin que esto sea regresivo, sin que implique castigar a grupos o vulnerar a lo que han conquistado las mujeres, pero sí tener un marco que dé certeza. ¿Qué ha pasado? Que todas esas acciones se han generado a partir de acciones de órganos electorales, entiéndase OPLES, INE o tribunales electorales, que no han dado certeza a cómo conducirse a los partidos en los procesos electorales, porque estas resoluciones o sentencias van surgiendo en momentos diferentes sin que pueda haber una previsibilidad de cómo enfrentar el proceso electoral. Sí es necesario tener un marco normativo en ese sector, está ese pendiente. Veamos y tratemos de impulsar para que pueda haber esta certeza. Y un poco tomando lo que comentaban aquí, ¿cómo benefician las leyes a los ciudadanos? Creo que tienen las reformas diversos ámbitos de impacto. Una que se aprobó hace un par de sesiones, la disminución de edad constitucional para acceder a cargos públicos, de 21 a 18 para ser diputados, de 30 a 25 para ser secretario de Estado. Tiene un ámbito, digamos, de aplicación en un sector.
La que mencionabas sobre la salud, pues es obviamente más amplio. El tema del Código de Procedimientos Civiles y Familiares afecta o beneficia a muchos, incide y da certeza sobre un marco. El que mencionaban sobre el Tren Maya, la operación de pues, yo creo que le da certeza a que este proyecto que deviene de un mandato popular del 18, porque fue una promesa de campaña. El Tren Maya fue una promesa de campaña por la que la gente votó. Y darle este marco jurídico de certeza, pues también garantiza la prevalencia del proyecto. Entonces, el tema de Fonatur, ¿no? Y el dinero de Fonatur para ese propósito, ¿no? Para la Secretaría de la Defensa, un porcentaje. Ahora, ¿qué tanto contamina 2024 lo que ocurre en el Congreso, en el Senado, sí, pero sobre todo en Cámara de Diputados? Este fue el último periodo en donde podemos ver medianamente que haya acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, porque parece que en el que viene, que comenzará en septiembre, si no es que hay algún extraordinario en el camino, pero el que empezaría en septiembre, pues ya va a estar marcado por la sucesión, ya van a estar avanzados los procesos internos. A mí me da la impresión de que el tiempo se apretó ya demasiado, ¿no? Y lo vimos con esta convocatoria, ¿no? Que tuvieron en la noche ayer, si no me equivoco, y esta circunstancia de las últimas horas refleja que hay un momento de apretón de tiempo frente a esta conclusión del periodo ordinario. Sí creo, por ejemplo, el tema de la reducción de las horas laborales, ¿no? De 48 a 40 horas, que entiendo que al final no se aprobó, sino que se pasa a quién sabe cuándo, ¿no? Quizá el siguiente periodo, pues se va a encontrar justamente con el periodo electoral, pues más, o preelectoral, mucho más efervesciente. Entonces es muy difícil que eso, que además ni siquiera había sido, hasta donde yo pude reportar en mi propio programa, discutido cabalmente en todos los sectores productivos de la sociedad, los sindicatos, los empresarios, eso no lo vimos, no lo escuchamos, y de pronto apareció como algo que surgía como un derecho del trabajador y que aparentemente era también como muy necesario y urgente, y suena seductor. No obstante, pues bueno, se queda en esa congeladora en donde se va a topar con la pared electoral durante los siguientes meses, claramente. Entonces yo creo que sí hay un tema de tiempo que ya va a jugar muy en contra. O sea, ya va a estar difícil, pero sí ha estado difícil. Pero fíjate, eso se puede utilizar como una carta electoral a favor, revivir esto y decir, bueno, a ver, es que aquí yo propongo que se baje el número de horas de 48 a 40, que es una reducción del 20%, que no es nada, y que se aumenten los días de descanso de 1 a 2. Bueno, ahora, yo le añadiría y que se aumente la productividad. Bueno, a ver, ese es el tema. Déjame darte nada más un dato. Tú puedes reducir las horas de trabajo y aumentar los días de descanso si compensas eso con una mayor productividad. Ahora, el tema es que desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022, la productividad laboral en México se ha reducido en promedio trimestral 2.12%. Datos del INEGI. O sea, no solamente no ha aumentado la productividad, sino que se ha reducido. Entonces, pretender menos horas de trabajo, más días de descanso, con una productividad en caída, pues hombre, simple y sencillamente eso no va a funcionar. Pero pudiera retomarse esa iniciativa, pues como una carta electoral muy, pues hombre, atractiva para él. Si yo llego, les prometo que en vez de 48 vamos a trabajar 40. No empobrece, ¿no? A ver, ha sido complicada la construcción de acuerdos, sobre todo las mayorías calificadas, las mayorías constitucionales para meterle mano a la Constitución, 2/3 partes, porque ningún partido tiene los votos suficientes necesarios. De aquí para el Real, de aquí para el 24, ¿ves posibilidad? Porque ya está la oposición diciendo que hay una moratoria constitucional, que no le van a aprobar nada al presidente, que no le van a querer meter mano a la Constitución. ¿Tú ves posibilidad de que haya acuerdos? Ya no nos pongamos tan románticos por el bien de México, pero acuerdos entre las fuerzas políticas para que se discutan iniciativas, para que se voten iniciativas, para que se aprueben iniciativas. En política siempre es posible todo. ¿Sí? ¿Qué te diré yo? Además, creo que en la Cámara de Diputados se ha construido un buen ambiente. Un ambiente con divergencias en algunos casos, con coincidencias en muchos, pero el tono ha sido bueno y eso permite que pueda en lo sucesivo seguir teniéndose un diálogo para construir acuerdos. ¿Qué te diría yo? Yo vería el próximo periodo como un periodo donde pudieran haber varias reformas, algunas de ellas pendientes, que se pudieran sacar algunas importantes. Constitucionalmente no lo sé, pero creo que si se diera la necesidad de impulsar alguna
como grupo parlamentario lo haríamos, buscaríamos generar consenso, platicar, dialogar, encontrar coincidencias para hacerlo, y creo que esa apertura es algo que debemos y que tenemos como responsabilidad, como grupo mayoritario, el seguirla impulsando, ¿no? Tratar de sacar acuerdos, tratar de ir construyendo consensos, tratar de impulsar temas que beneficien a México y también, evidentemente, impulsar agenda que traemos nosotros como partido mayoritario y que deviene de un mandato popular en las elecciones del 18 y del 21. ¿Qué tanto se hace campaña también, no? Yo creo que el tema grande hacia el futuro, como decía Arturo, sin cancelar que puede haber acuerdos efectivamente, yo veo que son las promesas de campaña, porque ahí sí hay grandes temas que están pendientes en México, desde ciberseguridad, que es un tema gigantesco, ¿no? El medio ambiente, compromisos energéticos internacionales, una cantidad de cosas que siguen avanzando en el planeta y donde México tiene que subirse, y si los desahogas ahora, quizá le estás restando la posibilidad de que alguien, digamos, de gran calado, pues lo pueda llevar como agenda de promesa de campaña. No quitando la posibilidad de que esto ocurra, que ojalá así sea, pero sí también es importante que este tipo de temas grandes para México cuajen en el ánimo de la sociedad y cuajen porque surgen de una realidad en donde los diferentes sectores los quieren ver ahí. Yo no veo ahorita un ánimo porque la agenda está secuestrada pues hasta por la enfermedad del presidente y por muchas otras cosas que están diario robándonos constantemente la atención. Entonces, a propósito, el presidente ya delineó, o sea, él ya dijo que va a mandar iniciativas para la próxima legislatura. Cuando él prácticamente esté bajando la cortina, en septiembre del 2024 va a poner sobre la mesa una serie de propuestas de iniciativas de reforma constitucional. Ya le pone también, pues, o le tira línea, digamos, pone los ejes de la campaña de Morena, porque al final de cuentas lo que dices es muy cierto. A ver, Morena empuja la agenda por la que votó la gente en 2018. Es la que tenemos que impulsar. Y la agenda del 21, esa es la que tienen que impulsar. El asunto es, pues, que ya se cruza también con la del 24. O sea, ya la agenda del 24 y la agenda de los aspirantes a la candidatura presidencial. Sí, a ver si la agenda del 24, sobre todo del quien sea el candidato de Morena, coincide con la agenda del 18 de López Obrador, ¿no? Bueno, y a ver qué tan cohesionado se mantiene Morena, ya tú nos dirás, ¿no? Pero pues esa es otra variable, ¿no? Porque ya en septiembre, cuando vuelvan al periodo ordinario, Morena habrá pasado la primera aduana, ya habrá pasado, digamos, el primer levantamiento, las primeras encuestas para elegir al candidato. Sí. Porque, a ver, el presidente lo ha dejado muy claro, él lo que quiere es que haya continuidad a partir del 24 con el proyecto de la Cuarta Transformación, y obviamente que los así llamados corcholatas hasta ahorita, pues hombre, aunque no estén de acuerdo con eso, pues no se oponen a eso. Uno es la corcholata, otro es ya el candidato y otro será el que gane la presidencia de la República. Y ya cuando tienes el poder de la presidencia de la República, pues la historia nos enseña que mucho de lo que pudiste haber prometido en campaña, pues ya no se va a cumplir, o los compromisos que hiciste los rompes. En fin, se va a poner interesante. ¿Se va a periodo extraordinario o no? Mira, en principio no está sobre la mesa algún acuerdo o desacuerdo sobre el periodo extraordinario. Yo no lo descartaría, creo que sí pudiera haber algunos temas urgentes. No creo que pronto, tal vez hay que procesar todo lo que... Esperar a que resuelva el Senado y irnos al receso para semblantear algunas cosas que pudieran ser urgentes y tratar de impulsar un periodo. Sergio, gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias, Carlos. Porque sabemos que el mundo cambia.